gracias por venir. Hoy vamos a hablar un poco sobre el aspecto más financiero y de inversión de criptomonedas, y como tú has escrito en el libro toda la parte del capítulo de inversión y has hecho todo el modelo de inversión de un poco cuáles son los ratios, vamos a hablar un poco sobre eso. Pero antes de eso, explícanos por favor un poco desde tu punto de vista por qué el Bitcoin, que es un poco el activo o la criptomoneda más conocida, es un activo de inversión, y quizás por qué otras criptomonedas podrían ser activos de inversión o por qué no. Sí, a ver Alex, aquí un poco el tema está en cómo definimos lo que es un activo financiero. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en cómo canalizar nuestro ahorro, pensamos en acciones, pensamos en bonos, pensamos en divisas, si me apuras también en materias primas, incluso en real estate. Entonces, introducir el Bitcoin suena duro, suena difícil. ¿Por qué? Porque al final no deja de ser pues, algo todavía que no está muy estandarizado en un formato, por ejemplo un ETF o un formato que se pueda adquirir fácilmente. Pero ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar a que al final hay que empezar a abrir un poco la mente, un poco las posibilidades que tenemos para colocar nuestros ahorros, y ahí entra un poco el Bitcoin. ¿Por qué? Porque responde a tres principios básicos que tú le solicitas a un activo financiero. Primero, lo que es la liquidez. El Bitcoin está actualmente, ya no podemos poner, podemos criticar muchas cosas de esa criptomoneda, pero no justo lo que es la liquidez, que también luego lo enlazamos con lo siguiente que tú me estabas preguntando. Tenemos que ver cuál es la rentabilidad que ese activo me ofrece y cuál es el riesgo. El riesgo aquí tenemos que medirlo, digamos, en la forma en que la comunidad, que es la que al final está, digamos, haciendo que la oferta y demanda influya en el precio, me da la garantía de que yo cuando quiera recuperar, cuando quiera vender esos bitcoins, pues voy a tener, digamos, posibilidad de hacerlo. Entonces eso ha cambiado mucho. Es verdad que hace unos años, pues digamos, teníamos ciertos problemas, era más difícil, había que irse, pues eso, era un proceso complicado, pero hoy en día ya ese principio ya se ha superado, porque existen esos brokers financieros, existen, digamos, esas exchanges que te permiten acceder, con lo cual tienes que ver que tu perfil de riesgo obviamente no es el mismo que el de un señor que está comiendo unas telefónicas para cobrar un dividendo, pero para ese perfil de riesgo que en el 2013 era muy arriesgado, ahora es un perfil de riesgo arriesgado, a secas. Entonces, el Bitcoin nos permite pues, poder empezar a ver algún activo distinto en el cual no vamos a colocar el 100% de mi posición. Luego, si quieres, vemos un poco detalles, si vamos a poder colocar una posición un pelín más pequeña. ¿A cambio de qué? De mayor rentabilidad con un poquito más de riesgo. Entonces, como eso se cumple, el Bitcoin entonces ya debería ser considerado como un activo más de inversión. Las otras criptomonedas que me decía, los otros tokens, pues yo creo que con el tiempo vamos a empezar a verlos también. Claro, hablamos del Bitcoin, hablamos de 15.000 millones, digamos, de capitalización, hablamos de 50 millones de euros que se negocian cada día, o dólares, ahora que están casi con la paridad de 1 a 1. Si vamos a otras monedas, a otras criptomonedas, pues sí que vamos a tener poco a poco incorporaciones. El Ethereum, por ejemplo, es la que ahora más está destacando, y las demás, pues bueno, con más cautela, pero sí que podemos empezar a tener pues, una visión sobre ellas más positiva. Si cogemos al Bitcoin como activo financiero principal inversible en este momento, ¿cuáles ves como las ventajas y desventajas que tiene como activo de inversión? A ver, la primera ventaja es que te descorrelaciona totalmente. O sea, si pensamos en... vamos a hacernos una cartera donde canalizar nuestro ahorro. ¿Qué pondrías? Pues pondría acciones, pondría bonos, bueno, hay que ver ahora los tipos de interés, pero justo también por eso, porque cada vez tenemos como menos alternativas, el Bitcoin toma importancia. Pero bueno, cogemos acciones, cogemos bonos, cogemos pues oro y cogemos pues real estate. Entonces, ¿cuáles son, digamos, ahí un poco las ventajas que decías? Pues que contra esos activos me descorrelaciona. Es decir, si las acciones suben, hoy pues el mercado sube un 5%, el mercado cae un 5%, el S&P, el IBEX, el Bitcoin no va con eso. Es decir, que su comportamiento respecto al activo de renta variable, de renta fija, a las otras divisas, digamos, fiat, pues no tiene nada que ver. Entonces, eso me permite, como gestión, digamos, de mis ahorros, el poder decir, mira, aquí tengo una pieza, como te decía antes, el perfil de riesgo de cada uno determinará cuánto vamos a invertir, o sea, eso también hay que tenerlo muy claro, porque aquí no podemos meter el 50% de una posición, pero para una posición relativamente pequeña que se adapte a mi perfil, sí que me permite esa descorrelación, esa diversificación también, que sería la segunda ventaja, que es, pues me descorrelaciono con renta variable clásica que tengo en mi portfolio y además consigo un poco de diversificación, con lo cual irían unidas descorrelación, si quieres, y diversificación. ¿Qué consigo? Pues es verdad que voy a incrementar
aunque no siempre es cierto, luego si quieres lo matizamos, lo que es la volatilidad de mi portfolio, pero a cambio voy a acceder a una rentabilidad mucho mayor. Entonces, eso es lo que busco, esas serían las principales ventajas. Tengo un activo más que me permite descorrelación y diversificación. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que no es para todos los perfiles. Entonces, esa es la verdad, o sea, al final, pues lo que decía, el señor que compra telefónicas, pues no vas a ponerle un 5% en bitcoins. Pues ¿por qué? Pues porque no tiene nada que ver con su perfil de riesgo. Pero si yo tengo un perfil de riesgo un poco, digamos, más agresivo, entonces, y veo las otras ventajas, eso me compensa. Luego también es verdad que un riesgo es el riesgo de, digamos, de acceso. Tú abres tu página de tu banco de toda la vida y puedes comprar telefónicas. El Bitcoin te requiere pues, que tienes que abrirte una cuenta en uno de esos exchanges, es decir, al final tienes que ir a través de una estructura un poco, digamos, más trabajosa, simplemente es eso, es decir, hay que dedicarle un poco más de tiempo. Pero una vez que la tienes y esa opción es segura, entonces ese riesgo también pues, lo puedes de alguna forma mitigar, incluso eliminar. Pero es verdad que ante una posición de, digamos, un inversor que quiere posicionarse, pues tiene que saber que esas son las ventajas y ese es un poco el inconveniente. Entiendo lo que explicas sobre el Bitcoin como activo de inversión y que eso ya cada uno tiene que valorar un poco si le vale o no le vale, pero uno de los argumentos que se menciona mucho es que la enorme volatilidad que tiene el Bitcoin en realidad pues le da temor a muchísimas personas, es decir, si ahora entro está muy arriba y después baja mucho, o al revés, ¿no? ¿Cómo valoras eso? Sí, a ver, es cierto, o sea, no podemos negar la evidencia, pero también es cierto que en el 2013 la volatilidad, si quieres, a 60 días anualizada era del 180%. Hoy estamos en niveles de 45-50%. ¿Qué es eso? A ver, una volatilidad del 16% anualizada significa, más o menos, para que tengamos una idea, que de media el activo, sea una acción, sea un bono o sea un piso, sube o baja un 1% al día. ¿Vale? Es decir, que si yo te digo el IBEX 35 tiene una volatilidad del 35%, te estoy diciendo que de media sube o baja un 2%, con lo cual ese es mi grado de riesgo, mi volatilidad si quieres. En el Bitcoin, claro, te decía que en el 2013 estábamos en 180% de volatilidad, eso es una burrada, se movía cada día un 15%, estamos de acuerdo. Hoy sigue siendo elevada, pero ya no es del 180, es del 40-45%. Es decir, que puedes asumir que se puede mover de un día a otro, de media y siempre datos históricos, hablamos eso siempre de hasta hoy, no sé mañana qué es lo que puede pasar, eso será la volatilidad futura, pues de más o menos pues un 2,5%. Entonces, claro, pues sí hay más volatilidad, pero ¿cuál es mi recompensa? Pues que en el 2013 el Bitcoin valía $400 y hoy vale 1.200. Luego entonces, ¿mi TAE cuál es? Pues un 78%. Entonces, eso es lo que me compensa. Obviamente, y volviendo a lo de antes, con un porcentaje muy pequeñito de mi posición. Pero sí es más volátil, eso hay que reconocerlo, pero a cambio de mayor rentabilidad. Y como no voy a colocar todo mi portfolio en esa criptomoneda, entonces saco la parte positiva, que es la rentabilidad. Claro. Si compramos todo eso y decimos que, vale, queremos comprar bitcoins, ¿cómo lo ponderarías en una cartera media? ¿Cómo harías esa alocación? Mira, en el libro hemos hecho un ejemplo pues muy claro, y es que dijimos, a ver, supongamos que tenemos una cartera donde no metemos bitcoin, pues 8 activos, ponemos IBEX, ponemos S&P, ponemos Nasdaq, oro, ponemos real estate, es decir, al final hacemos una cartera equiponderada al 12,5% y vemos del 2013 hasta aquí, por poner así un periodo de 5 años, ¿qué ha pasado? Pues eso te da pues más o menos una rentabilidad anual del 7% y te da una volatilidad pues que estará en torno al 14%. Entonces voy a decirle, si ahora incorporo el Bitcoin como un activo más, es decir, que tengo 9 activos, bajo la ponderación al 11,11% y veo qué pasa. Pues ¿cuál es la primera sorpresa? Pues claro, pues que se dispara tanto lo que es la rentabilidad, porque vamos a multiplicar por 2, y la volatilidad también se dobla, del 7 al 14%. Y dices, hombre, ¿me compensa esto? Y digo, hombre, tal vez una posición tan fuerte no tendría sentido. ¿Qué tendría sentido? Pues a lo mejor hacer una cartera eficiente y decir, voy a buscar con una ponderación limitada, porque el 12% es mucho, del 1%, supongamos. Si tú colocas un 1% de Bitcoin y buscas cuál es la cartera eficiente, es decir, que minimizas volatilidad y maximizas rentabilidad, resulta que la TAE que obtienes te pasa pues del 7 al 14 y la volatilidad te estaría incluso bajando.
¿Por qué? Porque ya hacemos una cartera eficiente, es decir, ya a lo mejor voy a invertir pues, en bonos, me parece que salía pues, un 60% y en renta variable un 40% o un 39%, y ese 1% se lo coloco al Bitcoin. Luego entonces, con ponderaciones relativamente bajas, en una cartera diversificada, lo que vemos es que se incrementa la rentabilidad sin tener un impacto significativo en la volatilidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que es un activo apto, que es un activo que me puede valer. Claro, si yo me voy a colocar pues, un 12%, como te decía antes, hombre, las cosas ya se distorsionan, porque no olvidemos pues, que en ese periodo, si quieres, la volatilidad del Bitcoin ha sido del 78%. Pero su rentabilidad, ¿cuál ha sido? Pues de 400 a 1200 en el precio. Entonces, eso es lo que hay que mirar. O sea, cuando construimos una cartera, pues ver cuál es nuestro perfil, o sea, qué puedo yo asumir para dormir tranquilo. Entonces, yo con un 20% de Bitcoin no duermo tranquilo. En cambio, con un 1% resulta que estoy incrementando mi posibilidad de rentabilidad sin tocar lo que es el riesgo. Es que eso es lo bonito. Y en el libro pues hemos puesto un ejemplo que es muy claro, ¿no? Que como dices, caramba, hasta un 5% de peso que le puedo dar al Bitcoin, resulta que no me altera mucho la volatilidad total de la cartera, porque al final se me está compensando con otros activos, como por ejemplo los bonos. Entonces, esa es un poco la idea. En el libro, o sea, yo he escrito más contigo, en el libro hemos escrito juntos el capítulo de inversión. Yo he escrito un poco más sobre los fundamentos y cuál es el razonamiento de todo ese mercado. Y tú has hecho todo un magnífico estudio cuantitativo de por qué se puede y se debería invertir en Bitcoin, tal como estás explicando. Pero una vez que estás invertido, ¿cómo gestionas el riesgo de esa inversión que estás haciendo? La verdad es que no tienes tampoco muchos elementos, porque al final es verdad que dentro de esos riesgos, esa rentabilidad, pues tienes que saber controlar, ¿no? Y ver dónde te pueden caer un poco los palos. Entonces, ¿qué se utiliza? Pues se utiliza análisis técnico. Es la mejor forma en la cual tú puedes asignar pues, unos niveles a partir de los cuales quieres salirte. Pues por ejemplo ahora mismo, si tú trazas un canal, una directriz alcista principal, pues verías que mientras que el Bitcoin esté por encima de 960, hay que estar comprado. Aunque realmente el verdadero stop te lo llevarías mucho más abajo. Pasa claro, que tú dices que el stop ¿dónde está? Pues en 300, eso no lo puedes sostener en una cartera. Con lo cual, la forma de controlar el riesgo una vez que tienes abierta una posición, sea especulativa, sea dentro de un portfolio, es con análisis técnico, no tienes otras herramientas. Pero bueno, al final con análisis técnico lo que intento es simplemente que me dé una señal a partir de la cual yo digo, aquí pasa algo, ¿no? Peligro, de repente se me empieza a caer fuerte el Bitcoin, pues me toca mi referencia, pues salgo. Lo bueno es que ya eso puedes hacerlo, incluso hasta puedes hacerlo de forma automática. Es decir, no tienes que estar todos los días mirando tu Bitcoin y viendo a ver cuándo pongo el stop. Entonces, pues es una forma que a mí se me antoja pues, la más fácil para quien toma una posición, pues poderse salir en un momento de caos o saber cuándo tiene que mantener, ¿no? El otro día pues comentábamos, oye, estos niveles de 1200, ¿qué hago? ¿Vendo y tal? Y dice, a ver, no tienes que vender, no hay nada que te dé una señal de venta. Te pones el paracaídas y cuando llegue el momento ya lo soltarás. Entonces, ¿cómo sé cuándo lo suelto? Pues bueno, pues puedes hacer también tus proyecciones. Yo quiero ganar un 20 y quiero arriesgar un 5, pues cuando bajes un 5 pues lo sacas. Haces exactamente lo mismo que harías con una acción, o sea, no tienes una diferencia importante. Una acción puedes tener datos fundamentales, aquí también, pero claro, se te pueden escapar en un momento dado, no sabes lo que está pasando en el mercado de China. Entonces, ¿cómo es la mejor forma? Pues con el precio, pero también lo haces con acción, o sea que no estamos tampoco inventándonos nada. Es aplicar los sistemas de riesgo tradicionales al Bitcoin. ¿Por qué? Porque lo considero como un activo financiero más. Luego entonces, todo lo que me aplica para el resto de instrumentos que tengo en mi portfolio, los aplico aquí. No hago diferencia, porque ya he pasado el filtro de decir que es un activo financiero invertible. Claro. Pues Javier, muchas gracias. A ver qué nos da este año y en los próximos años la economía descentralizada de las criptomonedas y te agradezco mucho que hayas venido. Un placer.